Dios les bendiga. Mi nombre es Deyanira González y soy estudiante del Seminario Bíblico del Centro Cristiano San Cristóbal, y dentro del marco de la asignatura Filosofía de las Religiones quiero hablarles acerca del mormonismo. El movimiento de los santos de los últimos días, o mormonismo, es el tema del cual vamos a conversar. El objetivo de esta exposición es conocer acerca de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Quiénes son? El movimiento de los santos de los últimos días, también conocido como mormonismo, es un movimiento religioso fundado por Joseph Smith en 1830. Junto a un grupo de pioneros, llevó en una, travesía larga por el desierto y las montañas de los Estados Unidos, el cristianismo del este, agregándole elementos teológicos nuevos con unas tendencias restauracionistas. Ellos se llaman a sí mismos los santos de los últimos días. Otros los llaman los mormones, pero este último término no es aceptado por ellos. Sus principales denominaciones son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake, en Utah; la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri; y la Iglesia de Cristo Lote del Templo, con sede en Bloomington, Illinois. Vamos a hablar acerca de su historia. El fundador es Joseph Smith, que nace en abril de 1805. Nace en la ciudad de Vermont el 23 de diciembre y su juventud la vive en la plena efervescencia conocida como el Segundo Gran Avivamiento, que fue una época de gran resurgimiento cristiano, caracterizada por una actividad evangelizadora sin precedentes y grandes cifras de conversiones. A temprana edad, pide a Dios respuesta a lo que él sentía sobre las diferentes religiones. Algún tiempo después afirmó haber recibido la visión de un ángel llamado... La primera visión que él recibe es donde está el Padre Dios y el Hijo. Jesús le dijo que no se uniera a ninguna iglesia porque todas estaban en el error. Y algún tiempo después afirmó haber recibido la visión de un ángel llamado Moroni, quien había vivido en aquella zona hace 1400 años. Su padre mormón fue un profeta, líder militar e historiador que tuvo la encomienda de escribir la historia de su pueblo. Esto lo hizo en unas planchas de oro que ellos ocultaron y se las querían entregar a Joseph para que él las tradujera, ya que venían en un lenguaje llamado egipcio antiguo. Con este joven de 18 años se convenció de que todas las iglesias estaban en error y que él era llamado para ser el profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera. En 1830 escribe, luego de traducir estas planchas, el libro de Mormón. Este libro fue considerado por el propio Smith como el complemento indispensable de la Biblia y continuación de ella, e inspirado como ella. Pero este no fue el único libro que él escribió. Hubo una serie de revelaciones que él, a medida que iba recibiendo, iba transformando la doctrina de la iglesia, hasta que llegaron a ser una forma de politeísmo. Tales son la pérdida de gran precio y doctrinas y convenios. Su actitud originó que las iglesias cristianas existentes de la época lo rechazaran. Hasta que hubo un momento en que fueron tantas las acusaciones por el manejo que él estaba dando y las doctrinas que estaba enseñando acerca de la salvación por medio de la maternidad, que fue encarcelado y una muchedumbre atacó la cárcel y lo asesinaron el 27 de junio de 1844 junto a su hermano Hiram, quien iba a ser su sucesor. En vista de la muerte,
de Irán, él hubo otra persona que lo sucediera. Como dato curioso les comento que Joseph Smith se casó con hasta 40 mujeres y es una noticia que salió en CNN en español, tengo aquí la fuente, que inclusive una de ellas era una adolescente de 14 años y que esta historia había sido forzosamente guardada por esta organización, pero fue sacada a la luz por la bloguera mormona Hannah Reese. En este ensayo se dice que él no quiso tener tantas mujeres, pero que vino un ángel y lo obligó a obedecer el mandato plenamente. ¿Qué enseñan? Acerca de Dios, las doctrinas que ellos muestran, que todos los dioses, incluso Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos gloriosos de carne y hueso y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. Y el Espíritu Santo es el único que no tiene cuerpo físico y está en todo el universo. La Iglesia mormona enseña que hay múltiples dioses, que Dios el Padre tiene un padre y un abuelo y así sucesivamente hasta el infinito. Enseña que Adán es el Dios de este mundo, el único Dios con quien los humanos tenemos que ver. También dice que los que se convertirán en dioses tendrán hijos espirituales, quienes los adorarán y les orarán a ellos. Enseñan que los dioses han sido humanos, que tienen muchas esposas y procrean hijos, y que los hijos de estas uniones celestiales son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. Pero si oyen la doctrina mormona, la aceptan y la cumplen, entonces después de morir serán dioses. Acerca de Jesucristo enseñan que fue el Hijo de Dios, Adán y de María, pero que no fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por generación natural. Que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, así como María Magdalena, y que Joseph Smith era uno de sus descendientes. Que Jesucristo es nuestro hermano mayor, quien progresó hasta llegar a ser un Dios. Acerca del Espíritu Santo dicen que no tiene cuerpo, que es espíritu, pero puede venir por lo tanto y habitar en los creyentes. Enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen 3 personajes distintos y 3 dioses. Que el sacerdocio mormón reparte los dones del Espíritu Santo a su voluntad. Enseñan que el Hijo y el Espíritu Santo son la prole literal del Padre Celestial y una esposa celestial. Acerca del pecado y la salvación, dicen que Adán se vio obligado a pecar para mantener el plan de vida y ser una bendición para la humanidad. Que la redención individual depende de las obras de la persona y de sus propios esfuerzos. Y que Jesucristo solamente expió el pecado de su padre, el Dios Adán. Además hablan de la vida futura, de la poligamia, aunque no la practican, porque fue prohibida por los últimos líderes de esta iglesia, acerca de la teocracia, del bautismo de los muertos, porque dicen que una persona fallecida puede recibir la verdad mientras esté muerta y allí puede salvarse, y hablan de la salvación por maternidad, que indicaba que mientras más hijos se tuvieran, mayor posibilidades habría de ser salvo, y esto fue lo que les ocasionó tantos problemas en los momentos en que estaban fundando su iglesia. En resumen, hay 3 organizaciones principales que ya fueron nombradas al inicio de la exposición. Su autoridad es el Libro de Mormón, los libros escritos por Joseph, la Biblia y las revelaciones dadas a los oráculos vivos. Son politeístas, los humanos son hijos de dioses, los fieles llegarán a ser dioses, Adán es el Dios de este mundo, el pecado es algo necesario y la salvación se da en su iglesia como una segunda oportunidad. En cuanto a la vida futura, los fieles serán dioses, hay un matrimonio celestial y el atractivo especial que tiene esta organización es la cooperación y la ayuda mutua entre sus miembros, que es lo que ha permitido su crecimiento hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.